En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados hermanos y amigos, quiero cumplir con el propósito que me he hecho de al menos hacer una breve reflexión diaria de la liturgia de la palabra que se nos presenta para reflexionar durante este día. Hoy tenemos unos textos muy preciosos. He titulado esta reflexión Destierra de tu vida la soberbia y vamos a abordar el porqué. La soberbia a nosotros nos impide gozar y lograr las gracias, los dones y las virtudes que Dios quiere compartir con nosotros. Porque lo que nos ofrece Dios siempre lo vemos como insuficiente. Para el soberbio, todo lo que Dios le ofrece es y será siempre insuficiente. Cuando nosotros somos soberbios y actuamos en soberbia, todo lo que nos dicen es insuficiente. Todo lo que nos hacen o nos ofrecen nunca alcanza el parámetro que nosotros tenemos. Por eso quiero desarrollar esta reflexión de desterrar la soberbia de nuestra vida, proponiéndonos hacer esta reflexión de los textos del día de hoy que tenemos en Primera de Reyes, capítulo 5. Y nos encontramos con el pasaje del sirio Naamán. Fíjense ustedes la propuesta que nos encontramos nosotros en este texto. Obviamente que la invitación es a ser sencillos y a ser humildes, que son el antídoto para que nosotros podamos trabajar la soberbia, el defecto de la soberbia, este pecado capital de la soberbia. Solamente viviendo en sencillez y humildad, nosotros podremos vencer la soberbia porque estos son los antídotos de la misma. Fíjense ustedes en este texto precioso. Naamán era un hombre muy importante, nos dice el texto. Era un jefe, no era cualquier hombre. Y como pertenecía a otro pueblo, pertenecía a otro ejército que no era el de Israel, entonces obviamente que ellos entienden que deben de mandar una carta al rey, porque el rey representaba la autoridad política del pueblo de Israel, y el que va no es cualquier persona, no es ningún ciudadano común y cualquiera, va un jefe del ejército, y entonces debe de haber primero este vínculo social, político-social. Así lo entienden los sirios, para mantener buenas relaciones entre los pueblos. Pero cuando el rey no entiende su papel, cuando el gobernante no entiende su papel dentro de una sociedad, él se atribuye el papel de Dios y el papel de los otros. Y no funciona así en el campo que nosotros queremos desarrollar este texto. Voy a ir directamente a abordar el porqué de desterrar de nuestra vida entonces la soberbia, porque si me voy paso por paso y a explicar el contexto histórico, cultural, sociopolítico de la época, pues aquí nos vamos a encontrar durante mucho rato. Fíjense ustedes, viene Naamán y emprende el camino hacia el profeta, a buscar al profeta. El profeta le da una reprimenda al rey y le dice, en otras palabras, le dice que él no es más que Dios, que él debía de hacer que el sirio fuese a buscarlo. Porque no debemos valernos de la necesidad de la enfermedad del otro y no debemos aprovecharnos para que nuestras relaciones
crezcan o nosotros sentirnos mejor o más importantes. Yo no sé si ustedes recuerdan ese texto precioso donde Jesucristo se encuentra con un enfermo de nacimiento y se acercan los fariseos y le preguntan: ¿quién pecó, Señor? ¿Sus padres o él? Y Jesucristo le dice: ninguno. Esto sucedió así para que la misericordia de Dios se manifestara sobre él. Y es algo que no debemos de olvidar nosotros de este texto. Pero volvamos al punto. Ahí me dispensan si quiero explicarlo todo. Fíjense ustedes, desterrar de nuestra vida la soberbia, porque la soberbia no nos permite a nosotros gozar de las gracias, de los dones, de las virtudes que Dios quiere compartir con nosotros. Dios quiere hacer muchas cosas en nuestra vida y para nuestra vida, en nuestra familia y para nuestra familia. Sin embargo, la soberbia que nosotros llevamos en nuestro corazón, en nuestra vida, la soberbia con la cual nosotros nos manejamos, no nos permite gozar entonces de esas gracias que Dios quiere hacer que se manifiesten en nuestra vida. Viene Naamán y se dispone a ir donde el profeta. Y él va y quiere que lo reciban como lo que él es, como un hombre importante. Pero resulta que el profeta le dice a uno de sus servidores, lo envía a que lo encuentre y le dice: ve y dile que se bañe 7 veces en el río Jordán. Fíjense ustedes, este fue como un baldazo de agua fría para despertar en Naamán el por qué él no iba a quedar curado. Viene Naamán y se da la vuelta molesto y dice: yo pensé que él mismo iba a salir a mi encuentro. El soberbio se cree importante. Y él dice, iba a invocar a Dios, iba a imponer sus manos, porque el soberbio quiere que las cosas sucedan como él las piensa y como él las cree. Volvamos al punto, el soberbio se cree importante y más importante que los demás. Y el soberbio quiere que las cosas sean como él las piensa, como él las quiere y que se ajusten precisamente a él. Por eso, lo primero que Dios le toca a Naamán es su soberbia. Lo primero que tiene que sanar Naamán es su soberbia. Es lo primero que tiene que sanar Naamán. Porque el soberbio no se permite a sí mismo confiar en Dios. No se lo permite el soberbio. Porque les repito, porque para el soberbio Dios nunca llenará sus expectativas. Para el soberbio, nadie llena las expectativas del soberbio. Él siempre tiene la razón y él siempre hace bien todas las cosas y quiere que las cosas se ajusten a su forma de pensar y muchas veces a su forma estrecha de pensar. Por eso, Dios primero le cura la soberbia. Viene Eliseo y manda a un criado y que le diga: ve y que se bañe. Que simplemente se vaya a bañar, se salga, se vuelva a bañar. Y Naamán se regresa molesto. Viene otro criado, para que vean ustedes cómo la armonía divina se une cuando Dios se quiere realmente manifestar en estos acontecimientos. La armonía divina se provoca a sí misma. Por eso va un criado de Eliseo, un servidor de Eliseo va y le hace el anuncio y le dice lo que debe de hacer para que quede sano. El soberbio de Naamán da media vuelta y se va molesto. Pero en el camino es otro criado el que le dice a Naamán: Señor, discúlpame por hablar.
Y si el profeta te hubiese pedido algo más difícil, lo hubieses hecho. Si lo único que te está pidiendo es que te metas al río tantas veces y quedarás sano. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero quiero confesarles que a mí me pasaba. Yo recuerdo que cuando iba a mi director espiritual en el seminario, era un sacerdote muy sencillo, muy humilde, muy espiritual. Cuando iba donde él y me iba a confesar y iba a mi dirección espiritual, yo salía vacío, porque mi director espiritual me estaba hablando, pero yo me estaba aconsejando mejor en mi mente. Muchos de nosotros tenemos eso, y es soberbia. Créanme lo que sí, es soberbia. Porque yo llegaba y me sentaba, pero yo me sentaba y estaba escuchando a mi director espiritual, pero en mi mente y en mi corazón yo tenía mejores consejos para mí. Entonces sí era un soberbio, de hecho que sí. Y es un defecto que he procurado trabajar durante todos estos años. Es un esfuerzo, por eso en muchas de mis reflexiones les he dicho, yo también tengo mis propias luchas. Y una de las luchas que creo que todos nosotros debemos de hacer es precisamente no caer en la soberbia, porque ya no hay lugar para la voz de Dios. Y recuerden que Dios está en lo humilde y en lo sencillo, porque eso es lo que hace Dios cuando se encarna. Jesucristo, Dios, se encarna en esta carne humana, en lo sencillo, en lo humilde. Dios se hace humilde y en lo humilde está una presencia pura de Dios. Por eso fíjense ustedes en este sentido. Un criado le dice a Naamán lo que debe de hacer y otro criado le dice: Señor, ¿y si te hubiese mandado a hacer algo más difícil lo hubieses hecho? Y viene Naamán, se baja de la soberbia con la que había llegado y hace exactamente lo que el profeta le mandó decir con su sirviente. Y Naamán queda sano. A muchos de nosotros, cuando hemos ido a pedir un consejo, tal vez el consejo que nos dan, nosotros lo vemos tonto. Lo vemos sencillo, pero eso sencillo, eso humilde, eso no tan complicado, es lo que Dios te está presentando. Tú no lo entiendes, ni yo tampoco, porque la soberbia no nos permite a nosotros entender que Dios no actúa de la forma en la que yo quiero que se den las cosas. Porque Dios no me da las cosas a como yo las quiero. Dios me da las cosas a como Él las quiere. Y esto es especial, porque nos lo va a aclarar precisamente el Evangelio de Lucas, capítulo 4, que se nos invita a reflexionar el día de hoy. Por eso, hermano, destierra de tu vida la soberbia, porque la soberbia no te está permitiendo y no te permite gozar de la gracia que Dios quiere manifestar en tu vida y en la mía. La soberbia no permite y no nos permite dejarnos abrazar por la sanidad, por la salud, por la fortaleza que Dios quiere transmitir en nuestra vida. Naamán queda sano, y queda sano porque volca su soberbia y actúa en humildad. Por eso la humildad es el antídoto de la soberbia. Naamán le obedece a 2 criados, a 2 sirvientes, pero sin duda quien está actuando es Dios. Naamán queda sano y se va a agradecerle al hombre de Dios, que no le pidió nada, por cierto.
Hoy tenemos unos textos hermosísimos. Jesucristo se dirige en la sinagoga a su propio pueblo y les dice: nadie es profeta en su tierra. ¿Saben por qué nadie es profeta en su tierra? Porque nuestra gente, la gente que cree conocernos, que cree saber de nosotros, la soberbia les nubla no solamente sus ojos, no solamente les tapa los oídos, sino que también les cierra el corazón. ¿Por qué? Porque la soberbia hace absolutamente todo eso. No nos permite ver más allá de nuestro propio criterio personal. No nos permite escuchar algo mejor de lo que nosotros estamos pensando. No nos permite creer y sentir algo de lo que nosotros creemos y sentimos. Por eso el soberbio es una persona cerrada, no solamente a los demás, no solamente a sus demás hermanos, sino también cerrada a Dios. Y como se cierra a Dios, se cierra también a su gracia. Por eso Cristo se dirige a su pueblo y dice: nadie es profeta en su tierra. Y les está hablando en la sinagoga. Y le dice Jesús: habían muchas viudas en el pueblo de Israel, pero Elías fue enviado a la viuda de Sarepta. Habían muchos leprosos en el pueblo de Israel, pero el curado fue Naamán el sirio. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios va donde Dios lo envía, porque Dios actúa en el corazón de aquellos que se dejan abrazar por Él, pero no actúa en el corazón soberbio de aquel que cree que Dios no puede hacer nada por él. Y si cree que Dios puede hacer algo por él, cree que Dios debe hacerlo según sus propios criterios personales. Hermanos, que podamos desterrar de nuestra vida la soberbia. Créanme que es una mala compañera de camino. Quiero compartirles esto como un testimonio. Cuando estudiaba filosofía en el seminario, siempre me ha gustado leer muchísimo. Es decir, ya muchísimo suena como a soberbia, pero me ha gustado leer, me ha gustado documentarme, me ha gustado profundizar, porque no me gusta engañar a nadie. Y por respeto también a las personas que me escuchan, pues me gusta prepararme. Pero iba por mal camino, de hecho que sí iba por mal camino, y había llegado a un límite de soberbia bastante alto. Tuve la oportunidad de, no voy a mencionar mucho porque si no, pues obviamente muchos hilan y saben más o menos de quién estoy hablando, pero tuve la oportunidad de trabajar con una persona y esa persona era igual o más soberbia que yo. Y fue como verme en un espejo. Me vi en un espejo porque esa persona era igual o más soberbia que yo. Era terrible. Y cuando me vi en ese espejo de la vida, pude, y gracias a Dios, que pude ver qué tan feo me miraba. Era horriblísimo. Una persona soberbia cae mal, es desagradable. Y es desagradable hasta el punto en el que ni siquiera Dios logra tocar su corazón. Yo salí de ese lugar y salí muy dispuesto a trabajar. Y desde entonces he procurado no intentar ser importante, no intentar ser mejor que nadie. Esto y lo digo con el corazón en la mano. Procuro llevar mi vida de lo más natural del mundo, de lo más normal del mundo. Abrazo a los que quiero, a los que amo. No pretendo ser mejor que nadie, simplemente quiero ser yo, procuro ser yo siempre, en todo momento, y vivir mi vida
dentro de mis debilidades, dentro de mis fragilidades y dentro de mi pecado, vivir mi vida de cara a Dios. Y es una lucha. Por eso, hermanos, desterremos de nuestra vida la soberbia. Les repito, es una mala compañera de camino y no nos permite abrirnos a los demás y no nos permite abrirnos a Dios ni a su gracia. Por eso, hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja siempre. Un abrazo y compartan esta reflexión para que juntos sigamos evangelizando y llevando la semilla del Evangelio al corazón y al seno de muchas familias que aún no escuchan la voz de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.